Durante 1000 años, la galaxia no tuvo un centro. Tuvo una herida, un vacío con forma de nave que llegaba en el silencio de los soles gemelos, ignorando escudos, flotas y oraciones. No tenía nombre. Las especies rotas la llamaban en 1000 idiomas diferentes. La cuna negra. No venía a conquistar. No venía a cosechar recursos. Venía a robar el futuro. Se llevaba a los recién nacidos. Y nunca, jamás, los devolvía. Era el terror más antiguo, el único horror en el que toda la galaxia estaba de acuerdo. Y esta noche había venido por nosotros. Soy Kalen, un centinela Shenei. Mi especie es diferente. No tenemos garras ni cañones de plasma. Escuchamos. Somos los sensitivos de la galaxia, una raza de telépatas empáticos, y nuestra maldición es escuchar el primer canto, la conciencia pura y sin filtrar de los recién nacidos. Es el sonido más hermoso del universo, una sinfonía de asombro, calidez y hambre. Y esta noche, en la colonia aliada de Belari Prime, esa sinfonía se convirtió en un grito. Estaba en el nido de crianza Belari, un milagro de bioingeniería, todo luz suave y aire filtrado. Observaba a través de un cristal blindado como 100 cunas Belari flotaban en suspensión magnética. Los Belari, esos arrogantes genios de la tecnología, creían que sus nuevos escudos de taquiones podían detenerla. Creían que su lógica había resuelto el miedo. Eran idiotas. La lógica no puede resolver a un fantasma. Está aquí, susurré, mi mano presionando el comunicador. El primer canto en mi mente, la luz de 100 bebés, acababa de vacilar, como 1000 velas golpeadas por un viento imposible. El comandante Belari a mi lado, un ser alto y delgado en un traje plateado, revisó sus sensores. Imposible, sensitivo, el perímetro es absoluto, no hay nada. No usa puertas, respondí, mientras el sudor frío corría por mi espalda. Escuche. El silencio cayó en la sala de control. Y entonces lo oímos. No un sonido. Una ausencia de sonido. Un frío que entró en la habitación. Las luces del nido de crianza no parpadearon. Se atenuaron, como si la propia energía estuviera siendo bebida. Y a través del cristal blindado, en el centro de la habitación sellada al vacío, la sombra comenzó a coagularse. No era una nave. Era un agujero en la realidad con forma de nave. Era la cuna negra, o un fragmento de ella. Las alarmas Belari finalmente gritaron inútiles. Las torretas automáticas dispararon plasma, pero los rayos se curvaron alrededor de la sombra, como si el espacio mismo se estuviera doblando para protegerla. «¡Rompió los escudos!», gritó el Belari, su arrogancia rota. «Nunca estuvieron ahí para ella», dije, mientras observaba el horror. Y en mi mente, el grito. 100 mentes infantiles, puras y aterradas. El primer canto se convirtió en una cacofonía de terror puro. Y esa cosa, esa cuna negra, pareció beberlo. La sombra se hizo más oscura, más sólida, alimentándose del miedo. Tentáculos de oscuridad, no físicos, sino sombras sólidas, se extendieron desde la nave. Ignoraron a las enfermeras droides, ignoraron los sistemas de defensa. Fueron a las cunas, uno por uno. El grito mental de cada bebé se cortaba en un silencio abrupto y antinatural. Y entonces todo se detuvo. Un último tentáculo se detuvo. Se giró. Apuntó, no a un bebé Belari. Apuntó al otro lado de la sala, a la única cuna de otra especie. Una cuna de acero reforzado. Un bebé Arcon, el hijo del embajador Arcon,
Aquí como símbolo de una tregua forzada, los Arcon, nuestros enemigos mortales, una especie de gigantes brutales que solo creen en la fuerza, y su bebé, incluso con horas de nacido, era el doble de grande que un Velari. La sombra lo tocó. Pero el bebé Arcon no gritó de miedo. En mi mente no sentí terror. Sentí furia, una pequeña brasa de rabia pura. Y la sombra vaciló. Por primera vez en 1000 años de leyenda, el robaniños dudó, se retiró. La cuna negra se replegó sobre sí misma y desapareció. El silencio regresó al nido, pero 99 cunas estaban vacías. El comandante Velari cayó de rodillas, su lógica rota por el dolor. Pero yo estaba paralizado. La nave había dejado una cuna, había rechazado una. El robaniños galáctico, el fantasma que se alimentaba del miedo, acababa de encontrar algo que no podía comer. Respira. Acabas de ver lo imposible. El monstruo ha sangrado. La galaxia cree que la cuna negra es invencible, pero acabamos de encontrar la única cosa que la asusta. Si estás listo para ver a 3 especies enemigas darse cuenta de que la rabia de un niño es la clave, no te muevas. La alianza está a punto de nacer en el odio y la esperanza. El silencio que dejó la cuna negra era un veneno. El comandante Velari temblaba en el suelo, sus sistemas lógicos colapsados por el trauma de la perfección fallida. Sus escudos, sus sensores, su arrogancia tecnológica, todo inútil. Pero el nido no permaneció en silencio por mucho tiempo. Las puertas principales del complejo explotaron hacia adentro, no con la sutileza de una sombra, sino con la furia honesta de la pólvora. Y a través del humo y el metal destrozado entró el embajador Arcon. Era una montaña de músculo y blindaje carmesí. Los Arcon, nuestros enemigos jurados, una especie que consideraba a los Velari como ratas de laboratorio cobardes y a mi especie, los Chenei, como susurros inútiles. Eran todo lo que nosotros no éramos: fuerza bruta, honor violento y una creencia absoluta en que el poder físico era la única verdad. El embajador, Grak, ignoró al Velari arrodillado, ignoró los restos de la batalla. Sus ojos rojos se clavaron en la única cuna que quedaba. Se acercó a la cuna de su hijo. El bebé Arcon, ileso, lo miró fijamente, sin llorar. Grak lo levantó, una criatura del tamaño de un niño humano de 3 años, y lo sostuvo contra su pecho blindado. Por un instante vi algo que ningún Chenei había registrado jamás: la ternura de un Arcon. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por un desprecio hirviente. «99», retumbó Grak, su voz como piedras moliéndose. «99 de sus crías, tomadas, y el mío, ileso. Su tecnología es patética, Velari. Su lógica es débil». «No fue la tecnología», dije, dando un paso adelante. Mi corazón golpeaba mi pecho. Un Arcon podía romperme por la mitad con un pensamiento ocioso. Fue su hijo. Grak se giró hacia mí. «¿Qué dijiste?», susurró. Tragué el miedo. Era un Chenei. Mi arma no era la fuerza, era la verdad. Yo lo sentí. La cuna negra se alimenta, bebe el miedo de los recién nacidos, es su combustible. El comandante Velari levantó la cabeza, su rostro pálido. ¿Miedo? Eso es ilógico. Es una emoción primitiva. Y por eso tus escudos no sirvieron, lo interrumpí. No puedes bloquear algo que opera en un plano emocional. Se alimentó del terror de sus 99 hijos. Pero cuando tocó la cuna del Arcon, hice una pausa, mirando a Grak. No encontró miedo, encontró rabia, una rabia pura, diminuta, pero perfecta. ¿Y eso?
Eso la lastimó. La cuna negra huyó del único bebé en esta galaxia que nació enojado en lugar de asustado. El silencio que siguió fue absoluto. El embajador Arcon miró a su hijo, que ahora mordisqueaba una de sus correas de munición. Una lenta y terrible comprensión amaneció en su rostro brutal. El fantasma de 1000 años, el robaniños que había puesto de rodillas a imperios enteros, tenía una debilidad. Y esa debilidad era la esencia misma de los Arcon. «Explícate», ordenó Grak. «Es una alianza imposible», dijo el comandante Velari, poniéndose de pie, su mente lógica ahora trabajando a toda velocidad, viendo la ecuación. «Una abominación». «Es nuestra única oportunidad», respondí. Miré a Grak. «Ustedes tienen el arma, la rabia, la única cosa que esa sombra no puede digerir, pero no tienen forma de encontrarla. Su fuerza es inútil si no pueden golpear». Luego me giré hacia el Velari. «Ustedes tienen el alcance, la tecnología, las naves capaces de navegar las rutas oscuras que usa, pero no tienen el arma para lastimarla y no tienen la brújula para seguirla». Ambos me miraron. «¿Y tú, Shenei?», se burló Grak. ¿Qué traes a esta guerra? ¿Tus sentimientos? Exactamente, dije, y por primera vez mi voz no tembló. Yo soy la brújula. Soy el único en esta sala que puede oír a la cuna negra. Puedo sentir el eco del miedo que cosecha. Puedo rastrear el grito de los niños robados y puedo sentir... ¿Dónde está ahora? La verdad cayó sobre ellos. Los 3 enemigos mortales, los Arcon, el puño, los Velari, el cerebro y los Shenei, el alma. Por separado, éramos sus víctimas. Juntos, éramos su pesadilla. «La alianza de los 3 mundos», susurró el Velari, probando el peso de las palabras. «Contra el terror de 1000 años». Grak me miró fijamente. Sus ojos rojos buscaban cualquier señal de debilidad. Finalmente, asintió. No por la paz, no por la amistad. Metió a su hijo de vuelta en la cuna de transporte. Por la venganza. Por los niños que no nacieron con rabia. Acaba de nacer. La alianza más improbable de la galaxia. 3 especies que se odian, unidas por la única cosa que tienen en común, su dolor. Si estás listo para ver a este puño de rabia, cerebro y alma despegar, no te vayas. La caza de la cuna negra ha comenzado. La nave capitana Velari, la lógica absoluta, era un testamento a la arrogancia de su especie. Era menos una nave de guerra y más un bisturí quirúrgico del tamaño de una luna. No había pasillos, había conductos de luz. No había ruido de motores, solo el zumbido de los estabilizadores de campo cuántico. Y en su puente de mando, el silencio era ensordecedor. La alianza de los 3 mundos era una bomba de tiempo. Grak, el embajador Arcon, ocupaba un rincón, sus botas magnéticas de carmesí golpeando el suelo de cristal con una impaciencia rítmica, un insulto directo a la calma forzada de los Velari. La comandante Lyra, la misma Velari que había perdido a sus 99 crías, ahora estaba a cargo de la flota de la Alianza, su rostro pálido pero recompuesto por una fría máscara de lógica vengativa. Y yo, Kalen, estaba atado a una silla de interfaz, la única cosa orgánica en un mar de cromo. El patrón de desapariciones de los últimos 1000 años es ilógico, dijo Lyra, su voz plana mientras un mapa galáctico 3D flotaba entre nosotros. Cientos de miles de puntos rojos parpadeaban, marcando cada sistema donde la cuna negra había atacado. No sigue rutas hiperespaciales, no sigue la densidad de población, es aleatorio, caótico. Es el patrón de un depredador que caza, retumbó Grak. No piensa como tus máquinas, sigue el olor de la sangre. No la sangre,
dije yo, mi voz débil. Los amplificadores psiónicos Velari, conectados a mi cráneo, me daban náuseas. Sigue el sonido, el primer canto, la inocencia. Entonces haz tu truco, Senei, dijo Grak. Deja de susurrar y danos una dirección. Mis guerreros Archon están listos en las naves de asalto. Se aburren, y cuando un Archon se aburre, rompe cosas. Lyra me miró. Centinela Kaelen. Los datos Velari son inútiles. La fuerza Archon es ciega. Eres, lógicamente, nuestra única sonda viable. Te necesitamos. Encuéntrala. Respiré hondo. Esto era lo que temía. Para encontrar algo tan oscuro, tenía que sumergirme en una oscuridad igual. Cerré los ojos. Necesito silencio absoluto, dije. Lyra atenuó las luces del puente. Grak dejó de golpear con el pie. Usando la tecnología Velari como un amplificador, proyecté mi conciencia fuera de la nave. Dejé mi cuerpo. Pasé las naves de asalto Archon, esas bestias brutales de metal. Pasé los elegantes cazas Velari. Y me lancé al vacío. Mi mente buscó la frecuencia. No la rabia del bebé Archon. Esa era un escudo. Busqué el eco de los 99 bebés Velari robados, el grito de terror que la cuna negra se había bebido. En el silencio de mi mente, escuché el rastro. Era débil, un hilo de araña de dolor extendiéndose a través del cosmos. Un rastro de lágrimas psíquicas. Grité en mi silla, el dolor de 100 mentes infantiles aterrorizadas golpeándome a la vez. «¡Está herido!», gritó Grak. «Manténganlo estable», ordenó Lyra. Ignoré mi propio dolor. Seguí el hilo, a través de un sector abandonado, más allá de una nebulosa muerta, hacia un lugar que los mapas Velari mostraban como vacío anómalo, un lugar donde la física parecía fallar, y allí la encontré. No era una nave. Una nave es metal y energía. Una nave tiene tripulación. Esto era diferente. Lo que sentí fue una conciencia, singular, vasta, antigua y retorcida por un hambre que lo consumía todo. Un hambre de miedo. No es una máquina. Jadeé, mis ojos abriéndose de golpe en la silla, las lágrimas corriendo por mi rostro. Es ella. Está viva. La cuna negra es el robaniños. Grak y Lyra me miraron fijamente. La revelación cambió todo. No estás cazando a un pirata. Estás cazando a un dios oscuro. Y tiene hambre, susurré, el terror helando mis huesos. Está anidando. Se está preparando para alimentarse de nuevo. Puedo sentir el miedo de los niños que robó. No están muertos. Los está guardando. Apreté mis manos en los controles. Comandante Lyra. Fije el curso. Sector 009. El vacío anómalo. Está allí. Y se está despertando. No es una nave, es un ser. Un depredador de 1000 años. Y acaban de tocar la puerta de su nido. Si estás listo para ver lo que hay dentro de la cuna negra, quédate conmigo, porque el plan de ataque está a punto de cambiar drásticamente. Llegamos al vacío anómalo. Y el nombre era una mentira. No estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de una oscuridad tan absoluta que nuestros ojos dolían. El mapa estelar 3D en el puente de la lógica absoluta mostraba un agujero negro en la realidad, una mancha de nada que devoraba la luz de las estrellas distantes, y en el centro de esa nada estaba ella, la cuna negra. Era una estructura colosal, más grande que la luna de Archon, pero no reflejaba luz, la absorbía. Era una geometría imposible, retorciéndose sobre sí misma como un nudo de pesadillas solidificadas. «Todos los sensores al máximo», ordenó Lyra, su voz tensa, rompiendo el silencio del puente.
Lecturas de energía, nulas. Lecturas de masa, nulas. Pero está curvando el espacio-tiempo. Comandante, Grak, lógicamente, esa cosa no debería existir. Es una paradoja física. «¡Deja de analizarla y mátala!», rugió Grak, golpeando la consola de armas. Estaba furioso. «Preparen los torpedos de antimateria Velari. Preparen mis naves de asalto Arcon. Quiero que mis guerreros aborden esa cosa y la partan en dos». Las compuertas de la lógica absoluta se abrieron, revelando las naves de asalto Arcon, bestias de metal carmesí diseñadas para la fuerza bruta. «No», grité, mi voz tan fuerte que sorprendió a todos. «No disparen, no ataquen». Grak se giró hacia mí, su rostro una máscara de furia. «¿Has perdido la razón, Shenei? Está ahí, el monstruo que nos ha desangrado durante 1000 años». «No lo entiendes», jadeé, mi mente conectada al amplificador psiónico. Podía sentirla, a la cuna negra. No está asustada, no está a la defensiva, está esperando, está hambrienta. Lyra levantó la vista de su consola. ¿Hambrienta? Se alimenta del miedo, expliqué, las palabras saliendo atropelladamente. El miedo de los recién nacidos es su manjar. Pero la guerra, Grak, la guerra es su banquete. ¿Qué crees que sienten tus guerreros antes de abordar una nave enemiga? ¿Qué crees que sentirán cuando se enfrenten a eso? Terror, puro terror. Si atacamos, la estamos alimentando. Nuestras armas, nuestra rabia, nuestro miedo, son su comida. Es por eso que ha sobrevivido 1000 años. Toda la galaxia ha estado intentando matarla, y solo la han hecho más fuerte. La paradoja cayó sobre el puente como una sentencia de muerte. La fuerza bruta de los Arcon era inútil. La tecnología superior de los Velari era inútil. Estábamos paralizados. Atacar era perder. No hacer nada era perder. Grak, por primera vez, parecía derrotado. Se sentó pesadamente. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos a casa? ¿Dejamos que se quede con nuestros hijos? Me concentré. El plan era una locura, una imposibilidad lógica, pero era la única verdad. No, dije, no podemos luchar contra ella desde fuera, tenemos que matarla desde dentro. Lyra me miró. ¿Abordar? Acabas de decir que eso la alimentaría. No, si no entramos con miedo, dije mirando a Grak. No si entramos con la única cosa que no puede digerir, la única cosa que la hizo huir, rabia. El plan comenzó a formarse, una locura de 3 partes. Lyra, dije, esa cosa no es física, es una sombra. Tus armas de plasma no pueden herirla. Pero tus escudos, puedes modularlos, no para bloquear, sino para imitar. La Velari procesó la idea. Imitar su frecuencia de fase. Ocultar nuestra firma emocional, fingir que somos nada como ella. Sí, es teóricamente posible. Podríamos atravesarla. Bien, dije. Gak, tus guerreros, no pueden ir solos. Su miedo los traicionará. Necesitan un ancla, un escudo psíquico. Tú, dijo Grak, entendiendo. Yo, asentí. Usaré el amplificador Velari. Proyectaré una sola emoción, pura, abrumadora, la rabia de tu hijo, la rabia que sentí en el nido, la usaré como un ariete psíquico. Una rabia tan pura que la cegará, la ensordecerá, ocultará el miedo de todos los demás. El plan era demencial. Una nave Velari, usando tecnología de sigilo emocional, volaría dentro de la entidad viva. Un escuadrón de guerreros Arcon, los seres más ruidosos y brutales de la galaxia, tendría que permanecer en silencio, confiando en un telépata Shenei para proteger sus mentes. Una nave de asalto Arcon, modificada con tu tecnología de fase, Lyra, ordenó Grak, poniéndose de pie.
y yo mismo lideraré el ataque, y tú, Cenei, vendrás conmigo, serás mi escudo, o serás el primero en morir si fallas. El plan está trazado, es la misión suicida definitiva. Van a intentar volar dentro del corazón de un dios oscuro, armados solo con el eco de la rabia de un bebé. No te muevas. La verdadera guerra está a punto de comenzar, y no se lucha con láseres. Nuestra nave de asalto, bautizada como el Puño de Hielo, era una aberración. Era el chasis brutal de un Ariete Archon, pero recubierto con los moduladores de fase Velari, que le daban un brillo aceitoso e irreal. Por dentro, olía a metal y ozono. Estaba abarrotada. 10 guerreros Archon, incluido Grak, permanecían en sus asientos de contención, sus enormes cuerpos blindados tensos. Eran depredadores obligados a moverse como fantasmas, una contradicción viviente. Y en el centro, atado a una silla de interfaz Velari, soldada al suelo, estaba yo. Mi cuerpo era patéticamente frágil comparado con el de ellos, pero mi mente era el arma. Centinela Kellen. La voz de Lyra sonó en mi comunicador desde la lógica absoluta, a una distancia segura. El modulador de fase está activo. Para la cuna negra, ustedes no existen. Están emocionalmente en sigilo, pero es una ilusión frágil. Si alguien en esa nave siente miedo, la ilusión se romperá. El depredador los verá. Grak me miró, sus ojos rojos inyectados en sangre bajo el casco. Haz tu trabajo, Cenei. Oculta a mis hombres. Cerré los ojos. Respiré hondo. Me conecté al amplificador y dejé ir mi miedo, mi identidad, mi ser. Me sumergí en el recuerdo de la cuna, la pequeña brasa de rabia pura del bebé Archon. La tomé y la soplé hasta convertirla en un infierno. Proyecté desde nuestra nave una sola nota psíquica. Ira, una ira pura, irracional, sin objeto, tan brillante y caliente que eclipsaría cualquier otra emoción. Avanzando, dijo el piloto Archon. Vimos en la pantalla principal cómo nos acercábamos a la masa de oscuridad retorcida. La cuna negra llenaba el universo. Cuando el puño de hielo tocó su superficie, no hubo impacto. Fue como atravesar petróleo frío. La luz del exterior desapareció. Estábamos dentro. El interior no era una nave. Era una catedral de dolor. El espacio estaba distorsionado. Las paredes parecían hechas de sombras solidificadas que palpitaban con un ritmo lento y enfermo. Y el sonido era un susurro constante, el eco de 1000 millones de pesadillas. «¡Grak!», gritó uno de los Archon, un joven llamado Vorlak. «¡Mire, en las paredes!». Figuras, rostros pálidos, translúcidos, del tamaño de niños, aparecían y desaparecían en las paredes oscuras, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Eran los ecos, los niños robados. «¡Silencio!», rugió Grak. «Es un truco. Cenei, bloquea esto». Sentí la cuna negra probándonos. Estaba oliendo el miedo de Vorlak. Se estaba filtrando a través de mi escudo de rabia. «¡No miren!», grité, mi nariz sangrando por el esfuerzo psíquico. «Enfóquense en la rabia, enfóquense en Grak». Pero era demasiado tarde. La cuna negra había probado el miedo de Vorlak, y como un tiburón que huele sangre, golpeó. La nave se sacudió violentamente. Las paredes vivas del interior se contrajeron, apretándonos. «¡La estamos alimentando!», gritó el piloto. «El escudo de fase está fallando». «¡Kellen!», gritó Grak. «No puedo contenerlos a todos», jadeé. «El miedo de Vorlak es demasiado fuerte». La cuna negra se estaba centrando en el joven Archon, inundando su mente con imágenes de sus peores miedos.
El guerrero comenzó a gritar. Grak no dudó. Ni un segundo. Se desabrochó el cinturón. Caminó hacia el guerrero aterrorizado. Puso una mano blindada en su hombro. «Luchaste bien, hijo de Arcon», dijo Na. Y con un rápido giro le rompió el cuello. El silencio fue instantáneo. El grito de miedo de Vorlak se cortó. La nave dejó de temblar. La cuna negra, confundida por la repentina desaparición de su comida, retrocedió. Estábamos horrorizados. Grak se volvió hacia mí, su rostro impasible. Tu escudo es débil, Senei, pero mi voluntad es fuerte. No habrá más miedo en esta nave. Volvió a su asiento. El sacrificio brutal había funcionado. La lógica Arcon, tan salvaje y despiadada como la de la propia cuna negra, nos había salvado. «Comandante Lyra», transmití, mi voz temblando por lo que acababa de presenciar. «Estamos dentro, pero no es una nave, es un nido, y no creo que los niños estén muertos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lyra. «Los ecos en las paredes», dije. «No son grabaciones, son prisiones. Están vivos y están conectados a algo». Nuestra nave salió de un túnel de sombras y entró en una caverna central. Y lo vimos. No era un motor. No era un reactor. En el centro de la cuna negra, flotando en un orbe de luz pálida y enfermiza, había una sola figura. No era un niño. Era antigua, una criatura marchita, conectada por 1000 filamentos de sombra a las paredes. Era el robaniños. Era la conciencia. Pero no estaba sola. Alrededor de ella, en un círculo perfecto, había 100 cunas físicas. Las cunas robadas de Belari Prime. Y mi mente de Senei, escuchó el primer canto, el sonido de los recién nacidos. Estaban vivos. La cuna negra no se come a los niños, los usa. No están muertos. Están siendo usados como baterías. La revelación es peor que la muerte. El enemigo no es solo un monstruo, es un parásito. Si acabas de sentir el horror de esa verdad, quédate. Porque Grak está a punto de dar la orden final. El horror de la escena nos paralizó a todos, excepto a Grak. Para él, el universo acababa de simplificarse. El enemigo ya no era una sombra. Tenía un rostro antiguo, marchito y repugnante, flotando en su orbe de luz pálida. El nudo de filamentos de sombra que lo conectaba a las paredes palpitaba al ritmo del terror que bebía de las 100 cunas Belari que lo rodeaban. Los bebés estaban vivos, sí, pero estaban siendo drenados, sus mentes puras usadas como combustible para mantener viva a esta abominación. «Ahí está», retumbó Grak, su voz una satisfacción oscura. «El corazón de la oscuridad». Se giró hacia los 9 guerreros Arcon restantes. «Preparen la carga de singularidad Belari, protocolo de aniquilación. Vamos a arrancar este nido de raíz». «¡No!», grité, desconectándome del escudo de rabia, el esfuerzo haciéndome casi desmayar. «Grak, espere. Los niños, los Belari, están vivos. No puede detonar la carga». Grak me miró como si yo fuera un insecto. «He contado 100 cunas, Senei. 100. Esa cosa ha robado miles de millones durante 1000 años. La matemática es simple. Sacrificamos 100 para salvar a trillones. Es un buen intercambio». «No es matemática, es asesinato», le grité, poniéndome de pie, mi cuerpo frágil temblando ante su masa de armadura carmesí. «Es la guerra», rugió él. «Es el precio de la victoria». «Comandante Lyra», transmití desesperadamente a la lógica absoluta. «Dígale, sus bebés están aquí. Están vivos. No puede dejar que los mate». El silencio en el comunicador fue más largo que una vida.
Podía sentir la agonía del Lyra a través de años luz de vacío. La Velari, la madre que había perdido a esos 99 hijos, estaba siendo destrozada por su propia lógica. Finalmente, su voz regresó, rota, metálica, fría como una tumba. La probabilidad de salvar a los infantes es 0.04%, dijo, su voz desprovista de toda emoción. La probabilidad de que la cuna negra ataque de nuevo si no es destruida es del 100%. La ecuación es clara. Hizo una pausa y casi pude oír el clic de su corazón rompiéndose. Grak, tiene autorización Velari. El sacrificio es lógico. Salven el futuro. Destruyan el nido. Grak asintió, una mirada de sombrío respeto por la Velari. Entendido, comandante. Se giró hacia sus hombres. Activen el temporizador. 10 minutos. Evacuaremos. Mis piernas fallaron. Iban a hacerlo. Iban a matar a los bebés. Iban a matar a todos los ecos atrapados en las paredes. Era una esterilización. Y yo, el Cheney, el empático, el que sentía el dolor de todos, no podía hacer nada. Me desplomé de nuevo en mi silla de interfaz. Derrotado. Grak y sus hombres comenzaron a colocar la bomba de singularidad en la base del orbe de la criatura. La cuna negra no reaccionó. Estaba demasiado absorta en su festín de miedo, bebiendo el terror de los bebés. 10 minutos. Miré a la criatura. Y luego miré a las paredes. Las caras silenciosas. Los miles de millones de niños perdidos. Y luego miré el eco del guerrero que Grak había matado. Vorlag. Su rostro estaba allí, pálido y translúcido. Pero no estaba gritando. Mientras Grak preparaba la bomba, yo me concentré, no con rabia, sino con una última gota de curiosidad desesperada. ¿Por qué Vorlag no gritaba? Toqué su eco con mi mente y sentí algo. No era miedo, era ira. La misma ira pura de Arcon. La criatura había cosechado a Vorlag, pero Vorlag era un Arcon. Su miedo estaba envuelto en rabia, y esa rabia era veneno. La cuna negra no lo había digerido, lo había puesto en cuarentena, lo había aislado en la pared. Tenía miedo de él. Una nueva idea, terrible y peligrosa, nació en mi mente. La bomba de Grak destruiría la nave y a los niños. Pero, ¿y si yo podía destruir al ser, usando su propia comida en su contra? Grak activó la bomba. 10 minutos para la detonación. Cheney, levántate, nos vamos. Pero yo no me moví. Volví a conectar los amplificadores psiónicos. ¿Qué estás haciendo, susurro? Gruñó Grak, acercándose a mí. Tu bomba matará a la nave, dije, mi voz temblando por el poder que estaba acumulando. Pero yo voy a matar al dios, y voy a usar un arma que ni los Velari ni los Arcon podrían soñar. ¿De qué estás hablando? Me dijiste que tu voluntad era fuerte, dije mirándolo. Pero, ¿es más fuerte que la de él? No esperé una respuesta. Reuní cada gramo de mi ser, y no proyecté la rabia del bebé Arcon. Proyecté todo. Pero lo que encontré dentro del corazón del robaniños no era solo hambre. Era un eco de rabia Arcon que no podía digerir. No es un monstruo. Es un ser con indigestión. Kalen acaba de encontrar el veneno. Y el reloj de la bomba está corriendo. Si estás listo para ver a un telépata desatar una tormenta de rabia en la mente de un dios, no te vayas. El clímax está aquí. 10 minutos, rugió Grak, agarrando mi hombro para levantarme. Cheney, tu locura puede esperar. Muévete. Pero yo estaba soldado a la silla, mi mente ya sumergida en el océano de ecos. 9 minutos, respondí, mi voz sonando distante mientras empujaba el amplificador Velari
más allá de todos los límites de seguridad. Tu bomba matará la roca, Arcon, pero esa cosa es un parásito psíquico. Cortar la cabeza no matará al hambre, se reformará, volverá. Entonces, ¿qué propones? Susurró, gritó, desenvainando un cuchillo de combate, listo para cortar mi conexión. ¡El veneno! Jadeé, mi nariz sangrando profusamente por el esfuerzo. No podemos matarla con miedo, pero podemos envenenarla con rabia. Ignoré su rugido. Ignoré la cuenta regresiva de la bomba de singularidad, ahora marcando T8 minutos. Me sumergí en la pared de almas. Pasé los gritos de miedo, los ecos de dolor, y encontré el eco de Borlak, la brasa de rabia Arcon pura que la cuna negra había aislado, temiendo tocarla. La toqué. Si el miedo era frío, la rabia Arcon era un sol blanco. Un odio puro, sin miedo, sin duda. Era la emoción de la montaña que se niega a moverse. Agarré ese eco con mi mente y me convertí en un cañón. Lira, susurré al comunicador. Si esto funciona, prepárense para recibirnos. Si no, recojan lo que quede. ¿Qué estás haciendo, Kellen?, gritó ella, el pánico rompiendo su lógica. Le estoy dando al monstruo una indigestión. Reuní toda la tecnología Velari, toda mi empatía Shenei, y la usé como un arma Arcon. Apunté ese sol blanco de rabia pura, y lo disparé directamente al corazón de la criatura marchita que flotaba en el orbe. El universo se rompió. La cuna negra no gritó. Implosionó psíquicamente. El ser en el centro se convulsionó violentamente. Había pasado 1000 años bebiendo el terror suave y pasivo de los infantes, y yo acababa de inyectarle la furia concentrada de un guerrero Arcon muerto. Era veneno, era ácido, era una contradicción lógica que su mente parasitaria no podía procesar. El efecto fue instantáneo. La luz pálida del orbe parpadeó y se volvió de un rojo enfermizo. Los 1000 filamentos de sombra que conectaban al ser con las paredes y las cunas se contrajeron. La entidad, en su agonía, soltó a sus prisioneros. ¡Bip! 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 Los monitores de las 100 cunas Velari pasaron de drenaje a vitales estables. Los bebés estaban libres. «¡T5 minutos!», gritó el piloto Arcon sobre el rugido de la estructura colapsando. La cuna negra, su mente central muriendo, se estaba desmoronando físicamente. Grak me miró. Miró la bomba de singularidad activada. Miró las 100 cunas. Y tomó una decisión que no era ni lógica ni brutal. Era humana. «¡Olviden la bomba!», rugió a sus guerreros. «Misión de extracción. Tomen a los niños. Ahora, muévanse». Los guerreros Arcon, confundidos por un segundo, obedecieron. La lógica del sacrificio se había roto, reemplazada por la lógica de la protección. Esos gigantes blindados diseñados para la guerra se movieron con una velocidad desesperada, cada uno arrancando 10 cunas Velari y asegurándolas a sus armaduras. «¡Senei!», Grak me agarró, arrancándome de la silla de interfaz como si fuera una muñeca de trapo, y me arrojó sobre su hombro. «Te odio», susurro, «hiciste esto complicado». «El ser está muerto», jadeé, mi mente vacía pero triunfante. «El veneno funcionó». «Genial», gritó Grak, «ahora sálvanos de mi bomba». Corrimos. Una docena de gigantes carmesí cargados con 100 bebés diminutos y un telépata sangrante corriendo por los túneles de una pesadilla que colapsaba mientras el temporizador de nuestra propia arma marcaba T2 minutos. La nave de asalto, Puño de Hielo, estaba a la vista. «¡T30 segundos!», gritó el piloto desde la cabina. Saltamos a la bodega de carga. «¡Cierren! ¡Cierren!», rugió Grak. La compuerta se cerró. Los motores Velari se encendieron.
y la nave salió disparada de la cuna negra justo cuando la cuenta regresiva llegaba a 0. No respires. El reloj llegó a 0. El puño de hielo está acelerando, pero ¿están fuera del radio de la explosión? Si estás listo para ver el amanecer después de 1000 años de noche, quédate para el epílogo. El universo se dobló sobre sí mismo. Desde el puente de la lógica absoluta, la comandante Lyra observó cómo la bomba de singularidad Archon detonaba. No hubo fuego. Hubo un borrado. La cuna negra, ese horror de 1000 años, colapsó hacia adentro, su geometría imposible devorada por su propio vacío. La oscuridad que había absorbido la luz durante eones fue consumida en un instante por una luz aún más oscura. Y luego, el silencio. El vacío anómalo estaba, por primera vez, verdaderamente vacío. El puente de la lógica absoluta estaba en silencio. La flota Velari y las naves de asalto Archon restantes flotaban en la quietud, esperando. No había rastro del puño de hielo. Se había ido. Lyra, la Velari que había dado la orden lógica de sacrificar a sus propios hijos, cerró los ojos. El precio de la victoria. La lógica era un cuchillo frío. «Comandante», dijo su oficial de sensores, su voz un susurro incrédulo. «Lecturas. Lecturas de energía anómalas, saliendo de la onda de choque. Una cicatriz en el espacio. Y de ella, cayendo, quemada, rota y apenas funcional, salió la nave de asalto Archon. El puño de hielo. Había montado la onda expansiva de la singularidad como una tabla de surf cósmica. Un milagro de pilotaje Archon y tecnología Velari. Cuando nuestra nave destrozada finalmente atracó en el hangar principal de la lógica absoluta, la rampa descendió con un gemido de metal torturado. Lyra estaba allí, sola. Su rostro era una máscara de lógica impenetrable. La rampa se abrió. Grak, el embajador Archon, apareció primero. Su armadura carmesí estaba chamuscada, un brazo herido. Detrás de él, sus 9 guerreros, igualmente dañados. Y en los brazos de cada uno de esos gigantes brutales, acunadas como si fueran el objeto más precioso del universo, estaban las cunas Velari. Grak caminó por la rampa, sus botas magnéticas haciendo un ruido sordo en el suelo del hangar. Se detuvo a 1 metro de Lyra. Eran el epítome de sus especies, el músculo y la mente, la rabia y la lógica. El odio de 1000 años vibraba entre ellos. El Archon miró a la Velari. No dijo nada, simplemente, con una delicadeza que contradecía cada fibra de su ser, extendió sus enormes manos blindadas y le ofreció la cuna más cercana. Lyra no se movió. Su lógica estaba en guerra con el instinto que su especie había intentado suprimir. «Tu lógica era débil, Velari», retumbó Grak, su voz baja. «Elegiste la matemática, pero la matemática estaba equivocada. El Cheney, el susurro, demostró que el corazón del monstruo podía romperse». «Mis sensores decían que el rescate era imposible», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Por eso tus sensores son estúpidos», gruñó Grak. «Pero», hizo una pausa, «tu orden de sacrificar a los tuyos, eso fue fuerte, fue una decisión de guerrero. Te respeto por ella, aunque estuvieras equivocada». Y entonces Lyra hizo lo ilógico. Extendió sus manos delgadas y temblorosas y tomó la cuna de las manos del Archon. La sostuvo contra su pecho. Yo bajé la rampa, apoyándome en uno de los guerreros de Grak, mi nariz rota, mi mente vacía y exhausta. «La galaxia ha cambiado», dije, mi voz ronca. «La cuna negra se ha ido». Grak me miró. Luego miró a Lyra,
que ahora estaba rodeada por las 100 cunas recuperadas. No, no se ha ido. Acabamos de demostrarle al universo que hay un terror más grande que el robaniños, más fuerte que la lógica Velari, más fuerte que la empatía Cheney. Lyra levantó la vista, lágrimas corriendo por el rostro de una especie que no creía en las lágrimas. ¿Qué? Grak puso un puño blindado sobre su corazón carmesí. La rabia de un padre, dijo. La alianza de los 3 mundos permanece, pero ahora tiene un nuevo nombre. Miró a las cunas. Somos la alianza del nido, y que cualquier dios oscuro que vuelva a tocar a uno de los nuestros, rece. El universo está en silencio, pero por primera vez no es un silencio de miedo. Es un silencio de advertencia. Reflexiona sobre esto. ¿Qué es realmente más fuerte? ¿El arma de un soldado, la lógica de un científico o el instinto de proteger una cuna? Piensa en ello, porque esa es la única verdad que importa.